Capítulo 4. El Cypriver frente al cambio climático. El ámbito de acción del proyecto LIFE Cypriver se corresponde precisamente con la parte de la cuenca del Duero donde previsiblemente los efectos del cambio climático se dejarán sentir con mayor intensidad. Muchos de estos ríos y afluentes presentan características propias de ríos mediterráneos con marcados estiajes, aunque al mismo tiempo se benefician de una posición geográfica que en diferente medida favorece las fuertes precipitaciones en algunos años concretos. Las previsiones de los diferentes modelos científicos desarrollados para este entorno geográfico pronostican un descenso del 30% de los caudales circulantes para finales del siglo XXI. Sin embargo, la respuesta de cada sistema fluvial a esta reducción de caudal va a depender tanto de las características propias de cada cuenca como del estado de conservación de la misma, por lo que los ríos contemplados en el Cypriver han comenzado a ser gestionados desde el punto de vista de las consecuencias que previsiblemente el cambio climático va a tener en su ecología. Por una parte, el mayor río dentro del proyecto, el Águeda, es un río con multitud de pequeños afluentes que se nutren de las precipitaciones recogidas en las cadenas montañosas de su cabecera, en las que la precipitación y grado de conservación de sus masas arbóreas pueden hacer menos pronunciado el descenso del caudal circulante. Sin embargo, su cuenca baja presenta una situación ambiental mucho más deteriorada y marcada por la presencia de grandes infraestructuras hidráulicas, que aunque permiten gestionar las reservas de agua y los caudales circulantes, al mismo tiempo alteran el régimen natural de caudales y temperaturas del agua, lo que a su vez lleva a un deterioro de las comunidades nativas frente a las exóticas invasoras. En una situación de caudal circulante intermedia encontramos sistemas como el Huebra y su afluente principal, el Yeltes, y otros sistemas menores como el Uces. Son ríos que nacen en las partes altas de la planicie salmantina alimentados por pequeños acuíferos que poco a poco van conformando cauces de mayor entidad a medida que se encajan en la llanura cubierta de dehesas. Desde siempre el régimen de caudales en estos sistemas ha sido muy variable y dependiente de la precipitación, hasta el punto en el que muchos años estos ríos dejan de correr durante el estío. Cualquier descenso en la cantidad de agua circulante va a someter a estos ríos a presiones ambientales cada vez mayores, forzando un paso hacia la condición de ríos temporales. Las comunidades piscícolas nativas de estos ríos se encuentran bien adaptadas a esta variabilidad de condiciones de caudal y temperatura, pero el avance de especies exóticas por un lado y el fraccionamiento del hábitat debido a obstáculos artificiales por otro puede exacerbar los efectos del cambio climático a corto plazo. Una de las principales líneas de actuación en estos sistemas está siendo la permeabilización de obstáculos, para permitir los movimientos migratorios de las especies piscícolas y así favorecer el intercambio genético entre las poblaciones nativas de estos sistemas. En el extremo del conjunto de posibles efectos del calentamiento global encontramos dentro del área del Cypriver decenas de ríos temporales, y como ejemplos paradigmáticos por su estado actual de conservación encontramos los ríos Morasverdes y Tenebrilla. Estos dos ríos son en la actualidad considerados ríos temporales, debido a que durante el estío gran parte de sus cauces se secan por completo hasta verse reducidos a pequeñas pozas desconectadas del resto de la cuenca del Duero. A pesar de estas condiciones, estos ríos presentan una comunidad piscícola muy diversa, que lleva millones de años adaptada a estas variaciones de caudal con especies únicas a nivel mundial y estrategias vitales marcadas por la necesidad de realizar grandes movimientos migratorios. Además, estas condiciones tan extremas han evitado la proliferación de especies exóticas, por lo que cada reducto de agua representa un auténtico oasis de vida para nuestros endemismos. Sin embargo, cada uno de estos ríos presenta diferentes impactos que amenazan seriamente la continuidad de estas comunidades en el marco del cambio climático. Por una parte, el Morasverdes sufre el exceso de pastoreo que ha desestabilizado sus orillas hasta el punto de que en algunos tramos es difícil identificar el cauce. Solo donde la vegetación riparia está presente, el río puede desarrollar estructuras que favorecen la presencia de agua corriente y con ellas la supervivencia de su fauna y flora.
Su río gemelo, el Tenebrilla, se ha mantenido libre de esa elevada presión ganadera por diversos factores, por lo que sus tramos medios y altos conservan una buena estructura del cauce y orillas que favorecen la presencia de pozas y pequeñas corrientes creadoras de hábitat fluvial. Sin embargo, ha sufrido en su parte baja la extracción abusiva de sus gravas durante varias décadas, lo que supone en la práctica la destrucción total de su cauce y sus comunidades biológicas asociadas. Esto ha obligado a la Confederación Hidrográfica del Duero a emprender acciones de corrección hidrológica encaminadas a evitar el encajamiento del cauce y sus consecuencias. Frente a estas previsiones y modelos de evolución, la Confederación Hidrográfica del Duero ha establecido un plan de actuaciones que pretende aumentar la conectividad longitudinal de los ríos mediante la permeabilización de obstáculos. De esta forma se restablece la comunicación entre secciones de ríos, favoreciendo los movimientos migratorios necesarios para la supervivencia de las especies piscícolas. Por otra parte, acciones de reforestación de riberas buscan conservar los recursos hídricos y hacerlos disponibles para el sostenimiento de las comunidades biológicas. Por eso, serán necesarios estudios pormenorizados en cada cuenca y proyecto de gestión a largo plazo para dar viabilidad a los ríos temporales de la cuenca del Duero. Los monográficos del CIPRIVER presentan los aspectos más relevantes de este proyecto LIFE a través de una serie de reportajes en 4 capítulos de libre acceso a través del portal web de la Confederación Hidrográfica del Duero. Capítulo 1. Cría en cautividad. Capítulo 2. Actuaciones en cauces. Capítulo 3. Análisis y estudios filogenéticos. Capítulo 4. El CIPRIVER frente al cambio climático.